Y el Salmo 91, para muchos, el salmo más antiguo que hay disparidad sobre la procedencia del Salmo 91. Hay quien dice que es de David, otros se lo atribuyen a Moisés, pero es lo de menos. Sea David, sea Moisés, o sea otro profeta u hombre de Dios, su nombre no aparece como el del autor en este salmo, porque lo más importante es su contenido, lo que nos da, lo que nos proporciona. El Salmo 91 también es conocido como el Salmo del soldado. Sí, del soldado. Ya habréis visto en alguna que otra película, y eso no es imaginación del guionista o del director, es un hecho, que soldados, cuando iban a la guerra al frente, portaban en sus bolsillos algunas copias del Salmo 91 que oraban, que recitaban, o hasta incluso un pequeño libro con los salmos y el Evangelio, donde el salmo preferido era el Salmo 91, el salmo del guerrero. ¿Por qué del soldado? Porque es un salmo de protección. Protección divina. Y los tiempos en los que vivimos, en los tiempos en los que estamos, de tantos cambios, de tantos fenómenos, de tantos hechos, nosotros necesitamos protección. La protección de Dios, la protección del Todopoderoso. Venimos desde que se tiene registro del verano más cálido de la historia. El clima está cambiando. Está habiendo un cambio climático que está produciendo fenómenos meteorológicos extremos, desde sequías hasta olas de calor, responsable incluso por lluvias torrenciales o fenómenos de otra índole, incendios voraces. Estamos viviendo una época en la que hay guerras, rumores de guerras, crisis económica. No estoy alarmando, es lo que está ocurriendo a nivel global, ¿vale? Terremotos, como el que ha ocurrido recientemente en Marruecos, y la pandemia, que no está tan lejos, no hace tanto tiempo, hace 4 días, como aquel que dice. Necesitamos protección. Mucha gente procura contratar seguros, hay gente que se encomienda a amuletos, a fetiches, pero nosotros debemos estar bajo el abrigo del Altísimo. Yo quisiera leer contigo el primer versículo, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate que en las primeras palabras aparece el verbo habitar. Habitar al abrigo del Altísimo. Habitar en el refugio de Dios, en la presencia de Dios. Habitar no es ser un intruso, no es ser un visitante, es ser un turista, no. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué aquí a Barcelona y empecé a habitar en mi piso, en el apartamento donde yo tengo mi morada, donde tengo mi morada fija, empecé a residir allí, me tuve que empadronar. Sí, me empadroné. Ya sabéis, me registré como residente de esa dirección. Por lo tanto, esa es mi dirección legal, porque yo habito allí. Como habitante de esa dirección, tengo derechos y
y obligaciones civiles, impuestos, todo. Nosotros pagamos nuestros impuestos en función de nuestra residencia. Esto es así. Pero también los beneficios, por ejemplo, el servicio de la seguridad social, el ambulatorio, ¿no? Uno lo tiene en función de dónde está empadronado. Pues bien, las promesas que nosotros encontramos en el Salmo 91 son para aquellos que habitan, que residen, que permanecen fijamente en el abrigo del Altísimo. Podemos estar en muchos sitios, en muchos lugares, pero es una decisión nuestra estar en el abrigo de Dios. Claro, a la gente pues le gusta mucho, por ejemplo, las promesas además que suenan muy bien. Promesas maravillosas, como la que encontramos: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oye, ¿quién no ha recitado esta promesa del Salmo 91? O, por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay gente que hasta lo rotula en sus furgonetas, le pone una pegatina, hay gente que hasta se hace camisetas, hay gente que es hasta más intrépida, se hacen hasta tatuajes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No digo que lo tengan que hacer, por favor, ¿vale? No lo recomiendo en absoluto, no es una práctica recomendable. Pues sí, a todo el mundo le gusta esas promesas, son maravillosas y suenan muy bien, pero las promesas de Dios, por ejemplo la del Salmo 23, es para aquellos que tienen a Dios como pastor, y ellos en la condición de oveja oyen su voz y le obedecen. Y todo lo que está escrito en este magnífico salmo, que a mí me encanta, el Salmo 91, a mí me encanta, la verdad, es para aquellos que lo tienen como Dios y Señor y habitan en su presencia, lo buscan. ¿Tú estás en el abrigo del Altísimo? ¿Estás buscando al Todopoderoso? Tu vida, tu fe está, digamos, empadronada en Dios y en su palabra. No puede estar dividida. No puede estar en 2 o en 3 o en 4 lugares al mismo tiempo. Puede que tú hasta puedas defender esa posición, pero Dios no divide la fe con nadie. Dios no se divide, Dios es uno, es único, y Él demanda toda nuestra fe, toda nuestra atención y toda nuestra devoción. Claro, cuando nosotros lo buscamos y estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos bajo la morada, bajo la sombra del Omnipotente, estamos bajo su protección, y bajo su protección no tenemos miedo, no tenemos temor. Es más grande el que está con nosotros y al que nosotros servimos que el que pudiera estar en nuestra contra. Querido amigo, querida amiga, esto no es decisión o actitud de sentimiento, esto es de fe, acto de fe. Esto es un acto, un principio de fe. Pon tu fe en Dios, pon tu fe en Jesús, pon tu fe en Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, porque tengo la seguridad y la convicción que habrá para ti un antes y un después. Por eso nos vamos a zambullir en las próximas fechas, a sumergir, zambullir literalmente en el Salmo 91. Vamos a desmenuzar sus palabras, sus promesas. Vamos a vivirlas y vamos a poseerlas, a tomar posesión de ellas como promesas en las cuales se plasma la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces cuento con vosotros. No dejéis de compartir y de comentar todo lo que en las próximas fechas estaremos compartiendo con todos.